tu niña tonta. El grito resonó en la suite de un hotel de lujo, y todos los presentes quedaron en estado de shock. No era solo un arrebato de ira cualquiera. Era el multimillonario Marcos Torres, delante de generales y ejecutivos, humillando a la hija de apenas 10 años de una empleada. Una escena tan absurda que nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Lo que podría haber sido simplemente otra reunión millonaria se transformó en un escándalo capaz de cambiar destinos. Lo que Torres no sabía era que ese insulto, dirigido a una niña inocente, sería el detonante para la caída de su imperio, y que un contrato multimillonario estaba a punto de perderse por culpa de un simple crayón que rodó por el suelo. Elena Castro, acostumbrada a pasar desapercibida en su trabajo, se encontraba ese día en un entorno muy por encima de su rutina habitual. La suite del hotel era un espacio sofisticado, reservado para negociaciones que manejaban cifras inimaginables. La habían llamado para asistir discretamente, organizando detalles, sirviendo café y asegurándose de que todo fluyera sin fallas. A su lado estaba su hija Clara, de apenas 10 años, quien la acompañaba en silencio con un cuaderno de dibujos y algunos crayones de colores. Mientras los hombres de traje hablaban de cifras, proyecciones y plazos, Clara se entretenía garabateando figuras. Parecía un detalle insignificante, pero, como suele demostrar la vida, a veces lo que parece irrelevante es exactamente el punto de inflexión. En medio de la tensión natural de una reunión donde estaban en juego miles de millones de pesos, un sonido suave rompió el silencio. El crayón amarillo, que se deslizó de las manos de Clara, rodó por el suelo frío y brillante, llamando más atención de la que debería. Se agachó rápidamente, avergonzada, intentando recogerlo antes de que alguien lo notara. Pero ya era demasiado tarde. Los ojos del hombre más poderoso de la sala, Marcos Torres, se fijaron en ella. Su rostro se endureció y la furia tomó control de su voz. Con un golpe seco en la mesa, gritó: «¡Tu niña tonta!». El impacto de esas palabras fue tan pesado que parecía haber roto no solo el corazón de la niña, sino también el aire lujoso de la sala. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. Los ejecutivos se miraron desconcertados, sin saber si debían seguir con el protocolo o reaccionar al escándalo. Clara, inmóvil, sostenía el crayón con manos temblorosas, sin entender por qué un simple accidente había provocado semejante ira. Elena, con el corazón encogido, luchaba contra el impulso de abrazar a su hija y, al mismo tiempo, el miedo de perder su trabajo. Era como si todo el peso de la jerarquía social se hubiera materializado allí, en una sola frase. Y pocos sabían ellos que aquel pequeño objeto amarillo sería recordado como el hilo que desataría un ovillo mucho mayor, capaz de derrumbar imperios. Elena Castro era el tipo de persona que pasaba desapercibida en la vida. Siempre puntual, siempre impecable en lo que hacía, dedicada al extremo. Su orgullo residía en la perfección de sus tareas, aunque nadie aplaudiera ni lo reconociera. Era como esos engranajes silenciosos que hacen funcionar una máquina, sin llamar nunca la atención. Pero había una fuerza escondida en ella, la fuerza de quien carga responsabilidades y aún así mantiene la cabeza erguida. A su lado, Clara representaba un contraste casi poético. Una niña curiosa, de voz suave, pero con ojos atentos a todo. Mientras la madre se preocupaba por el orden, Clara buscaba sentido en colores y formas, registrando en dibujos lo que veía y sentía. Era curioso observar cómo madre e hija se equilibraban en ese ambiente. Elena, vestida discretamente, hacía todo lo posible por mantenerse invisible, consciente de que su presencia solo era tolerada por el deber de servir. Clara, aunque en silencio, atraía miradas mientras dibujaba. Su timidez no impedía que se expresara, solo transformaba la forma de hacerlo. Lo que no salía en palabras cobraba vida en las páginas de su cuaderno. Irónicamente, esa imaginación infantil fue lo que más incomodó a Marcos Torres, un hombre incapaz de tolerar cualquier cosa que estuviera fuera de su estricto control. Es casi paradójico. Elena hacía todo para que ni ella ni su hija fueran notadas, pero fue justamente el detalle más simple, el garabato de una niña, lo que cambió el rumbo de la reunión. Clara, sin intención alguna, expuso el lado más humano de aquella sala. No había nada extraordinario en una niña con crayones en las manos. Pero para un hombre obsesionado con el orden y el poder, eso fue como un espejo incómodo, revelando lo que intentaba ocultar, su incapacidad de lidiar con lo que no podía controlar. Marcos Torres era el retrato del hombre que no admite fallas, ni en las hojas de cálculo, ni en las personas. Para él, todo debía estar bajo control absoluto. Era conocido por su frialdad en negociaciones, su habilidad para reducir a las personas a números y su intolerancia ante cualquier detalle que escapara al guión.
Ese temperamento no surgía solo en los negocios, era parte de su esencia. En esa suite, ante un crayón rodando, no fue solo un accidente lo que percibió. Para Marcos, fue una invasión al territorio que creía dominar. Su respuesta llegó como siempre, con desprecio, arrogancia y crueldad. El problema de hombres como Torres es que confunden autoridad con humillación. En su mente, ser respetado significaba inspirar miedo. Y eso fue exactamente lo que intentó imponer al gritarle a Clara. Pero, en lugar de consolidar su poder, reveló la parte más frágil de su propia personalidad. La escena mostró que detrás de los trajes caros y las cifras millonarias había alguien incapaz de manejar la mínima contradicción. La historia nos ha enseñado que muchos imperios caen no por la competencia externa, sino por la arrogancia de quienes están en la cima. Y Marcos, sin darse cuenta, acababa de escribir su propia sentencia. En ese instante quedó claro que su necesidad de control era, en realidad, una prisión. Cualquier interrupción, por mínima que fuera, era vista como una afrenta. Y cuando el poder se vuelve más importante que la empatía, el resultado es inevitable: injusticia. Clara no era solo una niña que dejó caer un crayón, era el reflejo de la humanidad que Marcos había perdido. Y, irónicamente, ese detalle insignificante mostró a todos los presentes la verdadera cara del multimillonario. Lo que debía ser una reunión de negocios se transformaba en un espejo incómodo, revelando la esencia de un hombre que confundía grandeza con brutalidad. Sentado en la mesa, casi en silencio, el general Pedro Pérez observaba todo con ojos atentos. Era un hombre acostumbrado a escenarios de tensión, pero allí no había guerra ni trincheras, solo la verdad revelada en el detalle más simple. Cuando escuchó el grito de Marcos Torres contra Clara, el semblante firme del general cambió. No necesitó decir nada. Su expresión bastaba para demostrar indignación. Un verdadero líder no mide su grandeza por cómo trata a los poderosos, sino por cómo trata a los más vulnerables. Y Pérez, frente a todos, presenciaba un acto que jamás podría ignorar. Mientras los ejecutivos se movían incómodos en sus sillas, evitando confrontaciones, el general mantenía la postura erguida, con la mirada fija en Marcos. Era como si evaluara cada gesto y cada palabra que acababa de presenciar. Para alguien con su experiencia, ya acostumbrado a ver hombres en posiciones de mando, no había duda. Lo ocurrido no era un simple error. Era un signo claro de carácter. Pérez, que había construido su carrera sobre valores de disciplina, honor y respeto, no podía tolerar tanta crueldad. Y cada segundo de su silencio aumentaba la tensión en el aire, como si todos esperaran su reacción. La diferencia entre Marcos y el general era evidente. Uno se exaltaba ante la fragilidad de una niña, el otro permanecía firme, observando y absorbiendo lo que eso revelaba. La escena expuso no solo el temperamento de Torres, sino también la brújula moral de Pérez. Allí, se convertía en el contrapunto, la voz silenciosa de conciencia que flotaba sobre todos. Era como si el crayón que rodó por el suelo hubiera trazado una línea invisible entre la arrogancia y la dignidad. Y, sin decir una palabra, el general ya dejaba claro, aquello no terminaría como Marcos imaginaba. Cuando finalmente se rompió el silencio, no fue Marcos quien retomó la palabra, sino el general Pérez. Con voz calmada y firme, declaró que no habría más negociaciones. La decisión sonó como un golpe para todos los presentes. Los ejecutivos, que hasta entonces tomaban notas frenéticamente, detuvieron sus bolígrafos, incapaces de creer lo que escuchaban. Marcos intentó argumentar, hablando de ganancias, proyecciones y ventajas, pero el general fue categórico. El carácter no se compra y un contrato no puede valer más que la dignidad de un niño. Con cada palabra de Pérez, la autoridad de Torres se desmoronaba ante los ojos de todos. Para Marcos, acostumbrado a dictar reglas, esa negativa fue más que un insulto. Fue una derrota pública. Intentó suavizar lo sucedido, llamando al episodio un malentendido, pero el daño ya estaba hecho. Los empresarios presentes, antes silenciosos, ahora murmuraban entre sí. Algunos desviaban la mirada, otros negaban con la cabeza. La reunión que debía sellar un acuerdo multimillonario se transformó en un juicio moral. Y en el banquillo de los acusados estaba el propio Marcos Torres, incapaz de ocultar la arrogancia que siempre lo guió. El crayón que rodó parecía resonar en cada rincón de la sala, recordando el motivo de aquella ruptura. Lo que pocos percibieron en ese instante fue que no se trataba solo de negocios, sino de una lección grabada a fuego. El general Pérez había demostrado que existen valores que están por encima de cualquier cifra. La reunión terminó abruptamente, pero su impacto reverberaría mucho más allá de aquella suite lujosa.
Allí se probaba que la verdadera liderazgo no se mide por la riqueza acumulada, sino por la forma en que se elige tratar a los más indefensos. Marcos perdió un contrato millonario, pero, más que eso, perdió el respeto que sostenía su imagen. Y ese sería solo el primer efecto de una serie de acontecimientos por venir. Mientras los adultos se perdían en justificaciones y tensiones, Clara continuaba con su cuaderno de dibujos. Para muchos, parecía solo distracción infantil, pero había allí una lectura más profunda que cualquier informe financiero. En la hoja, retrató a Marcos Torres como una montaña irregular, oscura y amenazante, cubierta de nubes de tormenta. Al lado, dibujó al general Pérez como un roble firme, con raíces profundas, que resistía el viento sin doblarse. Era la mirada pura de una niña revelando lo que los demás quizás no se atrevían a decir en voz alta, la diferencia brutal entre arrogancia e integridad. El detalle del crayón amarillo, aparentemente banal, también cargaba un simbolismo poderoso. Rodó por el suelo como una mínima interrupción, casi imperceptible, pero en su movimiento silencioso reveló una grieta enorme en el carácter de Marcos. Es curioso cómo la vida a veces elige los gestos más simples para exponer verdades ocultas. Así como una pequeña gota de agua puede abrir camino en una roca, ese crayón mostraba que incluso los imperios más sólidos pueden caer cuando los cimientos están corroídos. Lo que parecía insignificante se convirtió en el hilo conductor de una de las historias más impactantes que nadie en esa sala olvidaría. El dibujo de Clara, con su inocencia, sirvió como testimonio silencioso de todo lo acontecido. No era un informe firmado ni un acta formal, pero era una prueba incuestionable de cómo una niña percibe el mundo. Y lo más intrigante es que, a menudo, son precisamente los ojos inocentes los que captan lo esencial. Mientras los ejecutivos discutían cláusulas y estrategias, Clara registraba valores. Valores que Marcos ya no tenía, pero que Pérez llevaba consigo como parte de su propia esencia. Y fue esa perspectiva infantil la que acabaría resonando mucho más allá de las paredes de aquel hotel. El general Pérez no veía solo una escena aislada, también percibía ecos del pasado. Conocía el apellido Castro. El padre de Elena, sargento Miguel J. Castro, había servido a su lado en tiempos de guerra. Juntos enfrentaron situaciones en las que el coraje y la lealtad eran puestos a prueba a cada instante. Pérez recordaba bien al hombre firme, disciplinado y honorable que siempre anteponía la vida de sus compañeros a la propia. La memoria de aquel soldado estaba viva en su mente, y ver a su hija humillada de esa manera despertó en él una mezcla de respeto e indignación. No era solo una empleada la que estaba allí, invisible para muchos. Elena llevaba consigo la herencia de un héroe, alguien que contribuyó a que hombres como Pérez permanecieran vivos. Y ese peso histórico no podía ser ignorado. Para el general, lo que estaba en juego no era solo un contrato perdido o una ofensa personal. Era también el honor de un legado. Era como si, en ese instante, la vida le hubiera puesto la oportunidad de defender, una vez más, el mismo espíritu de justicia que guió a su batallón. No podía callarse. Esa conexión invisible entre generaciones transformó el episodio en algo aún más simbólico. La humillación de Clara no era solo una injusticia momentánea, sino un desprecio a la memoria de un hombre que dio todo por su país. Pérez, al reconocerlo, sintió aún más firmeza en su decisión de cortar relaciones con Marcos. El pasado y el presente se unían en un solo gesto: proteger los valores de dignidad, respeto y honor. Y esa decisión no solo cambiaría la vida de Elena y Clara, sino que también se convertiría en un punto de inflexión en el destino de Marcos Torres. El impacto del grito contra Clara fue devastador para Marcos Torres, y no tardó en hacerse público. Su junta directiva comenzó a cuestionar su liderazgo. Clientes, antes leales, mostraron desconfianza. El imperio que había construido con tanto esfuerzo parecía derrumbarse en cuestión de días. Se cancelaron negocios multimillonarios, se disolvieron contratos importantes, y la imagen que Marcos creía inquebrantable se volvió tóxica. Todo por un instante de crueldad que evidenciaba un carácter completamente fallido. Fue la prueba de que ninguna fortuna puede sostener a alguien que ignora la empatía y la ética. Las historias reales están llenas de ejemplos similares, líderes poderosos que lo pierden todo por acciones impensadas. Marcos, acostumbrado a controlar todo y a todos, descubrió de la peor manera que su comportamiento no podía justificarse ni ocultarse. El grito a una niña expuso más que su ira, expuso un fallo estructural en su personalidad. Los medios captaron detalles, y la sociedad reaccionó rápidamente. El hombre que creía poderlo todo comenzó a sentir el peso de las consecuencias, y cada movimiento que antes parecía seguro se transformó en riesgo. Lo que para él era irrelevante,
El crayón se convirtió en el símbolo de su caída. Mientras los negocios caían, la reputación de Torres se convirtió en una alerta para todos a su alrededor. Los empleados temían asociarse con él. Los inversionistas reconsideraban alianzas. El multimillonario que creía que poder y dinero compraban respeto se dio cuenta de que no hay riqueza capaz de enmascarar la crueldad ante el mundo. Cada decisión previa, cada acto impulsivo, era ahora evaluado bajo un nuevo prisma, el de la ética. Y, irónicamente, fue el acto más trivial, un momento de ira contra una niña, el que se convirtió en la línea divisoria entre éxito y desastre. Torres aprendería, demasiado tarde, que la verdadera grandeza no se mide en cifras. Elena Castro sintió que la tensión se transformaba en algo mayor de lo que jamás imaginó. Podría haberse inclinado, pedir disculpas una y otra vez e intentar minimizar lo que Marcos Torres había hecho con Clara. Pero, en ese instante, algo dentro de ella habló más fuerte: la dignidad. Ser madre significaba proteger a su hija, y ser profesional significaba no aceptar injusticias. Incluso ante el miedo de perder su empleo, Elena decidió que no permitiría que su hija fuera convertida en chivo expiatorio por un hombre cruel. Su postura firme, aunque silenciosa, transmitía un mensaje claro: la integridad no es negociable. No necesitó levantar la voz para mostrar fuerza. Cada gesto, cada mirada dirigida a Clara, demostraba coraje y amor. Elena sabía que la verdadera autoridad proviene de actuar con principios, incluso cuando parece arriesgado. El mundo corporativo a menudo valora los resultados por encima de las personas, pero Elena no estaba dispuesta a ceder sus valores. Historias emocionantes como la suya nos recuerdan que hay momentos en que pequeños actos de coraje reverberan mucho más allá de lo que imaginamos. En aquella suite, cada segundo de firmeza de Elena construía un legado silencioso, pero poderoso. El contraste entre Elena y Marcos nunca había sido tan evidente. Uno se perdía en la arrogancia y la crueldad, la otra se elevaba con integridad y cuidado. La fuerza de Elena era silenciosa, pero innegable, y dejaba claro para todos que los valores no se compran ni se venden. La niña, Clara, absorbía cada gesto de su madre, aprendiendo, aunque inconscientemente, la diferencia entre miedo y dignidad. En ese instante, no era solo una reunión de negocios la que estaba en juego. Era una lección de vida, una demostración de que ser fiel a uno mismo y a los demás es, muchas veces, el acto más transformador que alguien puede realizar. Lo que aprendemos de esta historia es claro: la riqueza y el poder no reemplazan el carácter. Cada uno de nosotros enfrenta pequeñas decisiones diarias que revelan quiénes somos realmente. Frente a una situación difícil, ¿actuarías con integridad como Elena o cederías al miedo?